Yo, sacerdote, he tenido la experiencia de confesar en la hora de la muerte a muchos protestantes, incluso pastores. Todos, sin excepción, han coincidido en lo mismo. A la hora de la muerte, Padre, siento que ni un pecado en mi vida ha sido perdonado. Ciertamente hemos confesado, hemos dicho que la confesión no sirve para nada, que nos confesamos directamente con Dios con la pata de un palo, pero a la hora de la muerte nos damos cuenta que eso es mentira. Nuestros pecados no han sido perdonados. Vamos a compartir un poquito el tema de la confesión. Normalmente ustedes y yo teníamos la costumbre que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres nos enseñaron: confesarnos siempre. Esa era la costumbre y no había ningún problema. Las vecinas sabían que tenía que ir a confesarse, el vecino también, todo el mundo tenía esa mentalidad, tenía esa fe. Nadie dudaba de la confesión. Había gente que no se confesaba porque le daba pena, porque le daba miedo, pero sabía que tenía que ir a confesarse y no lo hacía porque, o a lo mejor todavía no estaba decidido a cambiar y estaba esperando. Pero normalmente no existía esa duda, o no solamente la duda, sino que no existía esa contraposición a la confesión. No se oponían, no criticaban lo que era la confesión. Pero de un tiempo para acá, los hermanos separados, que eran católicos, pero que fueron confundidos, que fueron engañados, comenzaron a sembrar protesta contra la confesión. Y decían: no hay que confesarse con un hombre pecador igual que uno. En la Biblia no aparece que hay que confesarse con un hombre. Y comenzaron a decir una nueva modalidad de confesión: yo me confieso directamente con Dios o en la pata de un palo. Y eso fue calando, al punto que ya hay muchos católicos que, a pesar de que estén en la iglesia católica, ya tienen esa mentalidad protestante en su cabeza. Y así han logrado los hermanos separados que la gente no se confiese. Antes de entrar en la materia bíblicamente, debo ayudarles a pensar: ¿para qué es la confesión? Fácil. La respuesta: para que Dios nos perdone los pecados. Si la confesión es para que Dios nos perdone los pecados y los hermanos separados no quieren que nosotros nos confesemos, ¿están trabajando a favor de Dios o en contra de Dios? Porque si la confesión es para el perdón de los pecados y un hermano separado dice no hay que confesarse, entonces quiere decir que están en contra del plan de Dios. Y si ¿quién de ustedes que se haya confesado con sinceridad, con humildad, con transparencia, no ha sentido la paz en su corazón, la liberación? Todos lo hemos experimentado, todos, incluso los protestantes, que si un día se confesaron con sinceridad, ellos experimentaron eso, pero después se les olvidó o se dejaron manipular. Y en la confesión Dios limpia el corazón, y en la confesión Dios corta las cadenas con que el diablo nos tenía atados. ¿Por qué surgen ahora tantos hermanos que dicen no hay que confesarse? Porque el diablo utiliza instrumentos y a veces sin darse cuenta. ¿Se acuerdan Mateo 16:21 con Pedro? Cuando Jesús le dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que padecer. Y Pedro le dijo: eso no puede ser, Señor. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás.
porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Podemos ser instrumentos de Satanás sin darnos cuenta. Y estas personas que le dicen a la gente no se confiese, sin darse cuenta, no por maldad, se están dejando utilizar por Satanás, que no quiere que las personas se confiesen. Porque al confesarse, quedan liberados completamente de sus pecados. Y el único que no quiere que ustedes y yo nos confesemos, para no ser liberados, para mantenernos atados, tiene nombre: Satanás. ¿Saben qué es triste? Cuando una persona dice, eso es lo mismo ser católico que ser protestante. El católico sabe que la confesión la ha dejado Dios para el perdón de los pecados, y así limpia y purifica su alma y corta con las cadenas con que el diablo le tiene atado. Mientras que el hermano separado dice, no hay que confesarse, que en castellano significa, sigan en el pecado, sigan encadenados, no se liberen. Yo sé que hay personas que a lo mejor me siguen por internet y dicen, señor cura, nosotros los evangélicos, nosotros no nos confesamos, no tenemos necesidad de eso, nosotros nos confesamos directamente con Dios en la pata de un palo. Yo, sacerdote, he tenido la experiencia de confesar en la hora de la muerte a muchos protestantes, incluso pastores. Todos, sin excepción, han coincidido en lo mismo. A la hora de la muerte, Padre, siento que ni un pecado en mi vida ha sido perdonado. Ciertamente hemos confesado, hemos dicho que la confesión no sirve para nada, que nos confesamos directamente con Dios en la pata de un palo, pero a la hora de la muerte nos damos cuenta que eso es mentira. Nuestros pecados no han sido perdonados. Yo he tenido que atender muchos hermanos en la hora de la muerte. Y en la hora de la muerte, cuando las cosas son en serio, ahí sí se dan cuenta que sus pecados no han sido perdonados. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, y quiero contarle esta experiencia para comenzar. Tuve una experiencia con un pastor allá en La Caramuca, San José de La Caramuca, en el estado Barinas de Venezuela. Me nombraron párroco allí, estaba trabajando allí. Y recuerdo que un día iba a celebrar la misa un domingo, y el Señor, el ministro extraordinario de la Eucaristía que visitaba a los enfermos, me dice, Padre, hay un enfermo que está grave. Y yo le dije, después de la misa voy a visitarlo. Dijo, no, después de la misa no, antes de la misa. Le dije, pero ya la gente está esperando, ya es la hora, ya estoy revestido. Dijo, se quitan los ornamentos y vamos, porque la gente puede esperar para la misa, pero el enfermo que está grave no espera para morirse. Y me hizo entrar en razón, me quité los ornamentos y me fui. Y por el camino me dijo, Padre, ¿sabe a quién vamos a visitar? Le dije, no, dijo, al pastor. ¿Al pastor? Sí. ¿Y por qué vamos a ir a visitarlo? Dijo, porque yo siempre lo visitaba, él estaba enfermo y yo siempre lo visitaba. Y él siempre me decía que él ya se había confesado directamente con Dios, que no necesitaba del cura. Pero hoy fui a visitarlo y me dijo, siento la hora de mi muerte, estoy en la hora de mi muerte, siento el peso de mis pecados. ¿Será que usted me puede traer al cura? Y por eso estoy aquí, Padre. Le dije, vamos, oímos. Llegué a la casa y me dice, él está en cama, Padre, a duras penas puede hablar, no se puede mover de la cama, a duras penas puede hablar. Vamos a tocar la puerta para que nos abra la pastora. Tocamos la puerta, nada que salía, nadie salía. Y él dijo, ahí está ella, solo que no nos quiere abrir. Vamos a insistir. Le dije, bueno, insista. Dale. Al final salió la señora. ¿Qué quiere? Mire, señora, vengo a hablar con su marido. Se me quedó mirando y me dijo, usted es Satanás. Le dije, pues Satanás necesita hablar con su marido, ábrame la puerta, por favor. Me dijo, no,
No, aquí somos evangélicos, no creemos en eso. Y dio la vuelta y se fue. La puerta le pasó el seguro y le puso una cadena y le metió candado. Y se fue. Cuando se fue, yo vi que todo estaba perdido, hice un acto de fe. Y le dije: en el nombre de Cristo Jesús te ordeno, ábreme la puerta. Y eso fue como por arte de magia. La mujer, temblando, regresó, llorando, abrió la cadena, abrió la puerta y dijo: no me hago responsable de lo que pase. Yo le dije: yo sí me hago responsable. Me fui. Me fui. Y llegué donde estaba el señor acostadito ahí en la cama. Se quejaba nomás. Y el abuelito le dice: pastor, le traje al cura. ¿Ah? ¿Que le traje al cura? ¿Al padre? Sí, al padre. El hombre abrió los ojos. ¿Me vio? Me dijo: ¿usted es el padre? Le dije: sí, yo soy el padre. Se sentó. En la cama se sentó. Y me dijo: padre, yo nunca he sido católico. Yo siempre nací en el Evangelio. Mis padres eran evangélicos y yo nací en el Evangelio. Pero siempre le pedí a Dios que si estaba equivocado, que me diera la oportunidad en la hora de la muerte de reconocerlo. Porque yo no sabía si era o no era lo que yo pensaba. Yo siempre confesé, siempre enseñé que ir al sacerdote para confesar los pecados era un pecado y que eso no estaba en las Escrituras. Pero ahora, en la hora de mi muerte, me doy cuenta que ni un pecado de mi vida ha sido perdonado. Que eso es mentira, que hay que confesar los pecados directamente con Dios en la pata de un palo, eso es mentira. Y se tiró de rodillas y me dijo: padre, ¿será que usted me confiesa para el perdón de mis pecados y poder entrar yo al cielo? Por favor, te lo suplico, confiésame. Y yo le dije: sí, yo lo confieso. Me puse y lo confesé. Lo confesé. Le di la absolución. Se levantó. Le di un abrazo y le dije: hasta luego. Me dijo: no, padre, no. Usted me tiene que dar el cuerpo y la sangre de Cristo para yo poder tener vida eterna. Porque la Biblia dice que el que coma su cuerpo y beba su sangre tendrá vida eterna. Y yo no había llevado la comunión. ¿Cómo iba a llevar la comunión si yo iba a visitar al pastor? Y yo dije: ay, Dios mío, ahora. Salí y el abuelito me vio, estaba esperándome afuera el abuelito, me vio así medio triste, me dijo: ¿qué pasó, padre? No lo puedo confesar. Le dije: claro que sí. El problema es que me está pidiendo la comunión y yo no traje la comunión. Digo: ¿cuál es el problema? Yo sí la traje. Él era ministro extraordinario y traía la comunión. Aquí está, padre. Y le dije: ay, gracias. Agarré la comunión, le di la comunión. El hombre la recibió con una fe tan grande y cuando le di la comunión me dijo: gracias, padre, has salvado mi alma. Ahora sí me puedo morir en paz. Me dio un abrazo y me dijo: nos vemos en el cielo. Le dije: amén. Terminé, me fui, celebré la misa. Cuando terminé la misa estaba el abuelito. Ay, padre, ¿cómo le hubiesen quedado las letras, no? Le dije: ¿qué pasó? No, se murió el pastor. Ah, sí, nomás usted salió, el hombre se murió. Y la pastora anda diciendo que usted no lo confesó, que usted vino a matarlo y más nada. Diga lo que sea. Pero es una experiencia grandiosa que Dios me regaló. Entonces, a los hermanos que me siguen por internet que dicen: yo me confieso en la pata de un palo o directamente con Dios, y se ponen la mano en el corazón y se ponen a reflexionar, se dan cuenta que están creyendo mentiras, que su alma y su corazón no están en paz, ni consigo mismo ni con Dios. Pregúntenmelo a mí, que he tenido que confesar a miles de protestantes antes de morir. Entonces, es una cosa muy, muy brava, decir algo y no ser en realidad lo que debería ser. Voy a hablarles de la confesión. Los hermanos separados dicen: no, es que no se puede confesar con un hombre. La Biblia lo prohíbe.
Escúchenme algo, no hay una cita donde diga prohibido confesarse con un hombre. Eso no existe. Tampoco hay una cita donde diga hay que confesarse directamente con Dios. Mucho menos donde diga hay que confesarse en la pata de un palo. Eso no existe. Eso no existe. Y como esto está pasando por internet, cualquier pastor de cualquier iglesia en cualquier parte del mundo, si me dice que eso existe, que me dé el capítulo y el versículo, que lo escriba y en los comentarios lo vamos a leer. Eso no existe. Que diga prohibido confesarse con un hombre. Hay que confesarse directamente con Dios o en la pata de un palo. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo enseñan los hermanos separados, pero sin fundamento bíblico. Una vez me tocó que desarrollar ese tema con unos protestantes. Y me tocó que desarrollarlo porque una muchacha me invitó. A mí me gusta mucho la gallina criolla, la gallina de, ¿cómo le dicen aquí? Casera, ¿no? La gallina casera. Entonces una muchacha me dijo, padre, yo quiero que usted vaya a comer gallina casera en mi casa. Sí, yo voy, claro. ¿Para cuándo? Para tal fecha, yo voy para allá. Quedamos y me fui a la casa de ella. Cuando llegué a la casa, nos sirvió tremenda comida. Comí feliz y le dije, bueno, chao. Dijo, no, usted no se va así, de gratis. A usted lo trajimos aquí con una intención. No es de gratis. Lo que pasa es que yo me pienso casar, tengo un novio y el novio es pentecostal. Y él quiere que yo me case por la iglesia pentecostal y yo quiero casarnos por la iglesia católica. Pero él me dice que él se casa por la iglesia católica si alguien le dice por qué existe la confesión, por qué los católicos nos confesamos. Y yo lo traje a usted para eso. Magnífico, está bien. Pues usted me dirá cuándo vamos a hablar con él. Dijo, no, ya, de una vez. El novio mío es aquel que está allá. Venga, carajito, venga para acá, le digo. Lo sentó ahí. Y el hombre muy serio llegó y me dijo, la Biblia dice que es malo confesarse con otro hombre. Le dije, me muestra el capítulo y el versículo, por favor. No es que yo no lo sé, pero la Biblia lo dice. No, a mí no me cae la mentira. Muéstremelo y punto. Y comenzamos a hablar. Y le fui explicando. Al final el muchacho dijo, esto nadie me lo había dicho. El problema es mi papá. Que mi papá dice que si alguien le explica por qué la confesión, que él permite que yo me case por la iglesia católica y él pone la vaca para que hagan la fiesta, la carne para comer. Le dije, bueno, un día esto vamos donde su papá. Dijo la muchacha, no, vamos hoy. Y nos fuimos, llegamos a la casa. El señor tenía como 6 hijas. Llamó a las hijas, cuando vio al cura que llegó, 6 hijas, a la esposa, traigan la Biblia para que ustedes vean cómo se le predica a un cura. Bueno, y yo pues, como yo tengo una cara de bobo bien administrada, yo ponía la caradita de bobito. Y él me decía, yo ponía la carita de bobito. Y empezamos a hablar. Pero como a medida que íbamos hablando, ya le fui dando citicas a él y el hombre se vio un poquito así. Una de las hijas se levantó, agarró el teléfono por allá atrás y comenzó a llamar al pastor. Pastor, llegó un cura aquí, véngase rápido, véngase. Y yo me hacía loco que no escuchaba. Rápido llegó un motorizado, 2 personas en la moto. 2 pastores. Buena. Mira, pues estamos por aquí visitándole. Y le dice el hombre, bienvenido, qué bonito que ahorita llegue. Lo estamos necesitando porque mire, este cura vino a hablar conmigo porque me dijo que se quiere casar ahora por la iglesia católica. Dice el hombre, no, esa es la gran prostituta, la gran Babilonia. Y usted no puede casar por ahí. Y le dice, pues eso es lo que yo le digo. Pero tenemos un tema, pastor. El tema es la confesión. Que si el cura nos muestra donde dice en la Biblia que hay que confesarse, mi hijo se casa por la iglesia católica. Y si no, ella se casa por la iglesia pentecostal.
Y dijo, pues tendrá que casarse por la iglesia pentecostal, porque la Biblia nos dice que hay que confesarse con un hombre. Yo le dije, con usted que yo quiero hablar, siente. Y dijo el hombre, le dijo al pastor, pastor, en sus manos queda. Si usted no le demuestra al cura que hay que confesarse directamente con Dios con la pata de un palo, y el cura le demuestra que hay que confesarse con un hombre, entonces en sus manos queda. En que mi hijo se case por la iglesia católica o por la iglesia pentecostal. Dijo, tranquilo, tranquilo, que se va a casar por la pentecostal, porque la Biblia no dice que hay que confesarse con un hombre. Yo le dije, con usted sí quiero hablar. A ver, muéstreme dónde dice que no hay que confesarse con un hombre. Muéstreme el capítulo y versículo. ¿Tiene algún capítulo y versículo? Bueno, ahorita no me acuerdo. Es que ese es el problema. Ese es el problema. ¿Tiene algún capítulo y versículo donde diga hay que confesarse en la pata de un palo? Dijo, no, pero de lógica, ¿cómo un hombre va a tener poder para perdonar pecados? Además, ya tengo uno. Jeremías 17:5. Dice, maldito el hombre que se confiesa con otro hombre. Yo le llamo un momentico, no diga mentira. No diga mentira, porque Jeremías 17:5 nos dice, maldito el hombre que se confiesa con otro hombre. Dijo, claro que sí. Le dije, no, y lo vamos a leer. Entonces dijo, bueno, pero casi lo mismo. Dice, maldito el hombre que se le arrodilla a otro hombre. Le dije, tampoco dice eso. No diga mentiras. Digo, bueno, pero es lo mismo. Dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y le dije, tampoco dice eso. Dijo, no, sí dice. Ay, yo no tengo ayudantes hoy aquí. No, necesito un ayudante, un hombre y una mujer que busque la Biblia, que busque las citas bíblicas. Alguien, un hombre y una mujer que maneje más o menos las escrituras, que la busque rápido y que lea bien. ¿Quién me ayuda aquí? Porque yo no traje los lentes. ¿Y los lentes? ¿Usted? ¿Quién? ¿Ah? ¿Que lo va a hacer usted? Bueno, aquí tenemos el hombre. Falta una. Ya no es por el hombre que ya lo tenemos. Ahora la mujer, ¿dónde la hallaremos? Ahí, venga, hermanita, venga. Venga para acá. Así me gusta a mí. Eso. Suban para acá, aquí hay un micrófono. Buscan una sillita y se sientan. Si no, se quedan parados toda la enseñanza. Tráigase usted también una silla, señora. Una sillita. Ahí hay una. Mejor eso, 3. No importa que sean 3, venga. Entonces me dijo el hombre, Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Le dije, tampoco lo dice. Dijo, claro que sí. Le dije, vamos a verlo. Si no, lo pone allá, mire, allá para que le alcance el cable. Ajá. Si alcanza ahí, bueno. Vamos a buscar Jeremías 17:5 y lo vamos a leer. Si es verdad, no hay ningún problema. Le creemos a los hermanos separados. Pero si es mentira, no nos vamos a dejar engañar. Jeremías 17:5. Venga, muchachita, pase para acá. Siéntese aquí, no tenga miedo, yo no la voy a predicar. Ponga. Jeremías capítulo 17. Versículo 5. ¿Ya era el versículo 5? Vamos a escuchar qué dice Jeremías 17:5. Esto dice el Señor. Esto dice el Señor. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Aleluya, gloria al Señor, me dijo el pastor. Ahí dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y ve, ¿quién es el que confía en otro hombre? Pues el católico que va y se confiesa. Es maldito porque confía en el cura. No debería confiar en el cura. Y si confía en el cura, es un maldito.
Le dije, ya un momentico, vamos a aclarar las cosas. Primero, ahí no dice maldito el hombre que se confiesa con un hombre. Tampoco dice maldito el hombre que se le arrodilla a otro hombre, como usted dijo. Tampoco dice maldito el hombre que confía en otro hombre. Dijo, claro, ahí está claro, vuélvalo a leer, aunque retírese un poquito el micrófono. No se pegue tanto el micrófono porque se nota. Ah, sí, repítalo de nuevo. Esto dice el Señor, maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Le dije, a ver, pastor, dime una cosa. Ahí hay un punto y aparte. A ver, ustedes que tienen la Biblia, ¿hay un punto y aparte ahí? Usted, muchachita, ¿hay un punto y aparte? No, ¿qué hay? Una coma. Una coma. ¿Y qué significa la coma? Que todavía no ha terminado, que sigue. Que no podemos decir, Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, punto. Si Jeremías dijera, maldito el hombre que confía en otro hombre, punto y aparte, ¿quiénes serían malditos? Todos. Me dijo el pastor, ¿por qué todos? Le dije, a ver, ¿usted confía en alguien? Dijo, yo no confío en nadie. Le dije, ¿y no confía en su mamá? Me dijo, no. ¿Y en su esposa? Dijo, mucho menos. Entonces yo le dije, o sea que usted duerme solo. Dijo, no. ¿Con quién duerme usted? Dijo, con mi esposa. Le dijo, o sea que usted se acuesta a dormir con su esposa y no duerme en toda la noche, tiene un ojo siempre abierto. Dijo, no, yo duermo. Le dije, maldito, porque si duerme, confía. ¿Usted cree que si no confía en la esposa va a dormir? No, papá. A ver, y cuando su esposa le sirve la comida, ¿usted se la come? Dijo, sí. Le dije, maldito. ¿Qué tal si le echa veneno? Está confiando. Y cuando venía la moto, ¿quién venía manejando? Dijo él. Y le dije, usted venía de parrillero, ¿verdad? Dijo, sí. Y le dije, ¿y usted confió en él? Dijo, no. Le dije, si yo no confío en alguien, no me monto. No me monto. Tenemos que confiar en alguien. Todos confiamos en alguien. ¿Cómo sabe usted que usted es hijo de su mamá? ¿Usted se acuerda? ¿Cómo sabe? Se lo contaron, ¿verdad que sí? Y usted confió. Maldito. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Seríamos malditos todos. Pero ahí nos dicen maldito el hombre que confía en otro hombre. Es una mentira, es una falsedad. Yo un día fui a una parroquia y era una parroquia donde había muchos protestantes y pocos católicos. Entonces me ponía la sotana, como había mucho sol, me ponía un sombrero y a visitar las casas. Iba casa por casa. Y un día iba visitando las casas y me salió un hombre al paso. Pasaba por el lado mío y decía, maldito el hombre que confía en otro hombre. Regresaba y decía, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y volvía a pasar y yo me hacía loco. Y así me llevó bastante tiempo, hasta que por fin le dije, ¿conmigo? Dijo, sí, es con usted. Le dije, muy bien. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Dijo, Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre. Ustedes confían en los curas, ustedes son malditos. Le dije, una preguntita. ¿Usted alguna vez fue católico? Me dijo, sí. Y gloria al Señor, aleluya, hace 5 años conocí la verdad y salí a la luz. Le dije, cuénteme cómo salió a la luz. Dijo, debajo de aquel árbol yo estaba una tarde, como a las 6 de la tarde, y vino un varón de Dios y me predicó la palabra de Jehová. Creí en la palabra de Jehová y me convertí. Y le dije, ¿y ese varón era Dios? Dijo, no. ¿Ese varón era un ángel? Dijo, no. ¿Ese varón era un hombre? Dijo, sí. Le dije, Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. El único maldito aquí es usted. Agarró y se metió a su casa y no salió más. Miren lo que dice Jeremías, escúchenlo, repítalo. Esto dice el Señor, maldito sea el hombre que confía en otro hombre, Coma. y no en Dios.
se apoya en un brazo de carne miserable y aparta del Señor su corazón. Ese sí es maldito. 3 cosas para ser maldito. 1, confía en un hombre y no en Dios. Pone su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Entonces no engañe, no diga mentira. Jeremías no dice maldito el hombre que confía en otro hombre, punto. No, señor. Maldito el hombre que confía en otro hombre y no en Dios. Pone su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Ese sí es maldito. Entonces no digan cosas que la Biblia no dice. Pero el protestante comienza a darle vueltas a la gente y a engañar a la gente, y el católico se deja engañar. Entonces el pastor me dijo: está bien, señor cura, tiene razón, pero ahora en la Biblia no aparece que uno pueda confesar los pecados con un hombre. Eso no existe en la Biblia. Le dije: ¿y qué tal si yo se lo demuestro? Dijo: yo he leído la Biblia al derecho y al revés y no lo he encontrado. Le dije: ese es el problema de los protestantes, que leen la Biblia al derecho y al revés, y la Biblia no se lee al revés, se lee al derecho. Por eso es que se confunden, porque la leen al revés. Así no es. Dijo: señor cura, muéstreme dónde dice que hay que confesarse con un hombre, y punto. El muchacho se casa. Le dije: así me gusta, así me gusta. Vamos a ver dónde dice la Biblia que hay que confesarse con un hombre. Levítico capítulo 5, versículo 5. Hay que confesar los pecados con un hombre. Vamos a ver Levítico 5, 5. Levítico 5, 5. Y ustedes, hermanos que nos siguen por internet, si creen que es mentira, ahí en su casa pueden agarrar su Biblia. Ahí en su casa pueden ver en la Biblia suya de usted. Puede descubrir si es verdad o es mentira. Levítico 5, 5. Lo lee, descubre si le estoy diciendo mentira, si le estoy diciendo verdad. Ojo. Ningún protestante me puede mostrar a mí donde dice la Biblia que no hay que confesarse con un hombre. Yo sí le puedo mostrar varias citas, le voy a dar varias, donde dice la Biblia que hay que confesarse con un hombre. Levítico 5, 5, ahí la Biblia nos presenta que hay que confesarse con un hombre. Vamos a oírlo. Haga penitencia por el pecado. Levítico 5, 5. Dale, siga. Siga. Y ofrezca de los rebaños una cordera o una cabra. A ver, léalo desde el 4. La persona que jurare y pronunciare con sus labios que ha de hacer algún mal o algún bien, confirmando esto con juramento y con palabras, y transcordada de ello, después reconociere su culpa, haga penitencia por el pecado. Siga. Déjela que siga, déjela que, a ver esta traducción que es. Siga, siga. Y ofrezca de los rebaños una cordera o una cabra, y el sacerdote hará oración por dicha persona y por su pecado. Observa, la persona ha cometido un pecado, tiene que llevar un sacrificio delante del Señor. ¿Y quién es el representante del Señor que va a hacer la expiación por el pecado? Léalo con esa traducción, a ver cómo dice esa traducción. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Confesará primero su pecado. Observe algo. Aquí la Biblia dice que hay que confesar el pecado. Ahora bien, vamos a ver si dice en la pata de un palo, directamente con Dios, o es ante el sacerdote.
debe confesar el pecado. Y ojo, confesar significa decirlo, sacarlo. Otra vez, repítalo de nuevo, señora. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Siga. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote... A ver, llevará a Yahvé como expresión, como sacrificio por el pecado, a Yahvé. Pero recuerden que Yahvé es invisible. Pero hay alguien que representa a Yahvé, que es visible, y que va a ser el instrumento por medio del cual Yahvé le va a dar el perdón de los pecados. ¿Cómo se llama? A ver. Y el sacerdote... ¿Cómo se llama ese instrumento? El sacerdote, pongan cuidado. Y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Hará la expiación por dicho pecado y persona. Si la persona va a confesar su pecado, ciertamente que es Dios quien le va a perdonar. Pero hay un instrumento, hay un hombre, se llama el sacerdote, donde él va a confesar el pecado, ante donde él lleva el animal para el sacrificio, y es el sacerdote el que hará la expiación de los pecados. Ahora Levítico 5:17. Levítico 5:17. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa prohibida por la ley de Dios, escuche lo que viene. ha cometido un delito aunque no se dé cuenta Ha cometido un delito aunque no se dé cuenta. y carga con un pecado. Y carga con un pecado. Vamos a ver cómo se va a liberar de ese pecado. Si es en la pata de un palo o directamente con Dios. Pongan cuidado. Dale. Si lo juzgas conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia y quedará perdonado. Es el sacerdote, el ministro de Dios, que puede hacer la expiación por los pecados y quedará perdonado. El que ha cometido un pecado carga una culpa. El sacerdote hará la expiación de los pecados y quedará perdonado. Entonces, según las Sagradas Escrituras, hay un representante de Dios en la tierra para perdonar de parte de Yahvé el pecado. Yahvé es invisible, pero hay alguien que representa a Yahvé, donde la persona se confiesa, donde la persona lleva el animal para el sacrificio, donde Dios deja el perdón de los pecados. El sacerdote representa a Dios. No dice en la pata de un palo. El que haya pecado carga con la culpa y vaya a la pata de un palo y confiese su pecado y quedará perdonado. Eso no lo dice la Biblia. Eso es palabra de Satanás. Eso no es palabra de Dios. Cuando un protestante le diga a usted, hay que confesar los pecados en la pata de un palo, diga usted, palabra de Satanás. Eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es, confiese sus pecados ante el sacerdote, él hará la expiación de los pecados y quedará perdonado. La culpa le será perdonada, según las Sagradas Escrituras. Ahora bien, la persona dice, no, pero es que no hay necesidad de hacerlo con un sacerdote. Si no hay necesidad, ¿por qué la Biblia lo dice? No, pero es que la Biblia dice que hay que confesar a Yahvé. Está bien, pregunto, ¿no está confesando a Yahvé? ¿No está llevando un sacrificio ante Yahvé? Claro que sí. ¿Y quién es el que representa a Yahvé? El sacerdote. Entonces no puedo decir que es que la Biblia no lo explica.
La Biblia explica que usted va a confesarse ante Yahvé, pero que Yahvé tiene su ministro que le va a dar el perdón de los pecados, que es el sacerdote. ¿Y qué pasa si yo no quiero confesar mi pecado? Vamos a escuchar lo que dice el Salmo 32. En el Salmo 32 se nos viene a mostrar qué pasa cuando yo no quiero confesar los pecados. El antes y después. Hay personas que dicen yo no me voy a confesar con un hombre. Yo no me confieso los pecados. Yo los confieso directamente con Dios. Observen entonces que confesar los pecados ante Dios, según la Biblia, es confesarlo ante el ministro, ante el sacerdote que hace la expiación de los pecados. Escuchemos cómo dice el Salmo 32 del versículo 1 en adelante. 1 en adelante. Dichoso el que es absuelto de pecado. Dichoso el que es absuelto de sus pecados. Por eso el sacerdote le da la absolución. Dichoso el que ha sido absuelto de sus pecados. Diga. Y cuya culpa le ha sido borrada. ¿Se acuerdan cómo dice? Que va ante el sacerdote, él le hará la expiación y sus pecados le quedan perdonados. La culpa se le quita. Dichoso el que ha sido absuelto de sus pecados. ¿Y qué más? Y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso, dichoso, dichoso a quien cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso. ¿Por qué los protestantes no quieren que usted sea perdonado de sus pecados? Que sus culpas sean absueltas. Que le quite esa culpa de encima para que usted no sea dichoso. Para que usted no sea feliz. Para que usted no tenga la paz de Cristo en su corazón. Dichoso el que haya sido absuelto de sus pecados, que le haya quitado su culpa. Siga. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna. Si ya ha sido absuelto de su pecado, no tiene culpa alguna. Siga. Y en cuyo espíritu no se halla engaño. Y en cuyo espíritu no se halla engaño. ¿Qué significa no se halla engaño? Que diga yo no tengo pecado y carga con el peso de todo pecado. Los protestantes se mantienen ellos mismos engañados. Dice yo no me confieso porque yo pecado no tengo. No hay sinceridad, hay engaño. Yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo. No hay sinceridad, hay engaño. Siga. Hasta que no lo confesaba. Escúchelo, repítalo por favor y que me escuchen los protestantes y lo lean en su Biblia. Hasta que no lo confesaba. Otra vez. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos. Hasta que no me confesaba, se consumían mis huesos. Eso lo he escuchado yo de los hermanos protestantes que en la hora de la muerte no han confesado sus pecados y siente que sus huesos se consumen. Hasta que no me confesaba, se consumían mis huesos. Dígame si usted también no le ha pasado lo mismo. Cuando no se confiesa, ¿se siente en paz? ¿Se siente a gusto? Se consume sus huesos. No puede ni dormir tranquilo. Tiene pesadilla. Anda todo el tiempo asustado. Pero cuando se confiesa, tiene una paz. Repítelo de nuevo. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos. Siga. Gimiendo todo el día. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Claro, si no he confesado, no me empuje, no me empuje. Si no confieso mi pecado, su mano pesa sobre mí. Mi corazón se va consumiendo. Siga. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor del verano. ¿Cómo se transforma el corazón de la persona que no se confiesa? En un rastrojo en pleno calor del verano. Siga. Te confesé mi pecado. Escuche. Otra vez. Te confesé mi pecado. Ahí, te confesé mi pecado. Observen que hay que confesar el pecado. No me empuje, vámonos despacio. Te confesé mi pecado. Observen algo. Aquí es donde los protestantes dicen, yo tengo que confesarme directamente con Dios, porque ahí dice,
te confesé mi pecado. Pero recuerden lo que decía Levítico 5:17. El que ha cometido un pecado tiene que ir a confesar el pecado. Y es a llevarle una ofrenda a Yahvé por el pecado. Pero es el sacerdote que recibe la ofrenda y da la absolución del pecado. ¿De parte de quién? De Yahvé. No es confesarlo directamente, sino tiene el ministro, que es el sacerdote. Siga, te confesé otra vez. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. No te escondí mi culpa. ¿Qué hacen los protestantes? Esconden la culpa. A ver. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un protestante y un católico en cuanto a la confesión? A ver. La diferencia es que el hermano separado esconde el pecado. Dice, yo no tengo pecado. ¿Y quién no sabe que los protestantes tienen pecado? Sí tienen pecado, pero lo esconde. Mientras que el católico es un pecador y no le esconde, sino dice, yo soy pecador y se confiesa. Algo así, ustedes no sé si en su casa han tenido un perro. ¿Sí han tenido un perro, una mascota? ¿Y han tenido un gato? Bueno, algo así como el perro y el gato. El perro hace pupú y el gato hace pupú. ¿Cuál es la diferencia entre el perro y el gato? Que el gato hace pupú y tapa. Y el perro no. El católico es como el perro. Cometió el pecado y sabe que tiene ese pecado, no lo esconde. El protestante es como el gato. El pecado lo esconde. Repítalo de nuevo para que se dé cuenta. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. No te escondí mi culpa. Ese es el católico. No esconde las culpas, lo confiesa. ¿Qué hace el protestante? Esconde la culpa como el gato. Y dice, yo pecado no tengo. Vamos a escarbar a ver si no tiene pecado. Para que vea que sí hay. Solamente que está escondido el pecado. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Siga. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Ante el Señor confesaré mi falta. Ya le recuerdo Levítico 5:5 y Levítico 5:17. Voy a confesarme ante el Señor. Pero ¿quién es el ministro del Señor? ¿El representante del Señor? El sacerdote. Siga. Y tú perdonaste mi pecado. ¿Se acuerda Levítico 5:17? Y quedará perdonado. Ante el sacerdote va con la culpa. El sacerdote lo absuelve de su pecado y quedará perdonado. El Señor absuelve su pecado. Siga. Condonaste mi deuda. Condonaste mi deuda. Por eso el católico, cuando se confiesa, sabe que su pecado quedó Perdonado. que cometió aborto. Eso es un pecado. Pero si se confesó, ya Dios le perdonó su pecado. Ya no tiene por qué estarse amargando más la vida. Que un día cometió el pecado, lo que sea, el pecado más grave que haya cometido, eso es un pecado. Pero ya se confesó y el sacerdote le dio la absolución. Ya Dios canceló ese pecado, no lo traiga más a la memoria. Ya lo confesó, ya Dios se lo perdonó. ¿Para qué lo recuerda? Siga. Por eso el varón santo te suplica en la hora de la angustia. El varón santo te suplica en la hora de la angustia. A la hora de que se ve angustiado por el pecado, te suplica. Siga. Aunque las grandes aguas se desbordasen. Aunque el pecado sea muy grande, que se desborda. Siga. No lo podrán alcanzar. No podrán alcanzarlo. Dios, dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Siga. Tú eres un refugio para mí, me guardas en la prueba y me envuelves con tu salvación. Así Dios nos envuelve con su salvación. Perdonándonos los pecados, nos trae la salvación. Y cuando un hermano separado no quiere que la gente se confiese, ¿qué le está robando? La salvación. Entonces el diablo está utilizando instrumentos para decirle a usted no se confiese, para que sus pecados no queden perdonados y no alcancen la
salvación. Sigue. Yo te voy a instruir. Escuche, este pedacito, pongan atención, paren la oreja. Otra vez. Yo te voy a instruir. Yo te voy a instruir, dice el Señor. Yo te voy a enseñar, dice el Señor. Yo te voy a dar luz. Te voy a instruir. Vamos a ver, ¿a qué nos quiere decir Dios? Nos va a instruir a los católicos y nos va a instruir a los evangélicos. A todos nos va a instruir. Dejémonos instruir por Dios. Dale. Te enseñaré el camino. Te enseñaré cuál es el camino. Pongan atención cuál es el camino. A ver. Te cuidaré. Seré tu consejero. Vamos a ver qué consejo nos da Dios. Pongan la lupa. No sean como el caballo No sean como el caballo o como el burro, o como el burro. Terco. faltos de inteligencia, Falto de inteligencia. cuyo ímpetu dominas. Cuyo ímpetu domina. Hay que dominar. Es decir, no hay que ser como el caballo o el mulo cerrero, que hay que amansarlo a golpes, que hay que amansarlo. No, nosotros nos dejamos instruir por el Señor, nos dejamos aconsejar por el Señor. No debemos ser tercos como una mula, ni tampoco tenemos que ser duros como un caballo que hay que domar. No, tenemos que dejarnos instruir por el Señor, por su palabra. Siga. Cuyo ímpetu dominas con la rienda y el freno. Siga. Muchos son los dolores del impío, Impío. pero el que confía en el Señor lo envolverá la gracia. ¿Acaban de oír? Muchos son los ¿qué? Muchos son los dolores del impío. Del impío. Impío. Muchos son los dolores del impío, del caballo o del burro que no se deja guiar como debe ser. Pero del que obedece al Señor, escuche. Pero al que confía en el Señor Pero el que confía en el Señor lo envolverá la gracia. lo envolverá la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces observe cómo la Biblia va diciendo que hay personas que se confiesan, son dóciles, reconocen su pecado, lo envuelve la gracia. Que hay personas que no se confiesan, esconden su pecado y se vuelven tercos como un burro o como un caballo que hay que domar con freno. A eso no les envuelve la gracia. Ahora, me decía el hermano, el señor que decía que era pastor, me decía, está bien, señor cura, ya me lo mostró en el Antiguo Testamento, pero nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento, nosotros vivimos en el Nuevo Testamento. Si usted me muestra en el Nuevo Testamento donde diga que hay que confesarse con un hombre, o que un hombre tiene poder para perdonar pecados, señor cura, listo, no hay más nada que hablar. Le dije, así me gusta, así me encanta. Primero le voy a mostrar dónde dice la Biblia que hay que confesar los pecados con otro hombre. Y después le voy a mostrar dónde la gente se confesaba con otro hombre. Le voy a mostrar la teoría y le voy a mostrar la práctica. Para que ustedes se den cuenta que la doctrina católica está basada en las Sagradas Escrituras. Y la doctrina protestante no tiene fundamento bíblico. Reto a los hermanos separados que me están escuchando, los reto. Agarre su Biblia. Si en su Biblia no está la cita que yo voy a dar, entonces yo soy un mentiroso. Pero si en la Biblia suya está la cita que yo voy a dar, no endurezcan el corazón. Ábrele el corazón a la palabra del Señor. Vamos a ver Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5:16. Hay que confesar los pecados con un hombre. Hay que confesarlos, no en la pata de un palo, no directamente con Dios. Los pecados se confiesan con un hombre. Santiago 5:16.
Léelo. Reconozcan sus pecados. Reconozcan. A ver, pongan la lupa, por favor, para que ustedes miren si es doctrina de la Iglesia Católica o de la doctrina protestante. Recuerde que la doctrina protestante es: hay que confesar los pecados en la pata de un palo o directamente con Dios. La doctrina católica: hay que reconocer nuestros pecados con otro hombre. Vamos a ver qué dice la Biblia, repítalo. Reconozcan sus pecados unos ante otros. Aquí no dice reconozcan sus pecados en la pata de un palo. Eso no existe. Reconozcan sus pecados directamente con Dios. Eso no existe. Repita lo que existe en la Biblia. Reconozcan sus pecados unos ante otros. Un pecador ante otro Pecador. pecador. Eso sí lo dice la Biblia. Entonces, la Biblia no apoya la doctrina protestante, pero sí apoya la doctrina católica. Vamos a ver en la práctica. Vamos a ver cuando los hombres se confesaban con otro hombre y no con Dios. San Marcos, capítulo 1, versículo 4 en adelante. San Marcos, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Ya tenemos la teoría, vamos a la práctica. San Marcos 1, 4 en adelante. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Oigan lo que viene. Toda Presten la- atención, presten mucha atención para ver si la Iglesia Católica está enseñando mentiras o si lo que enseña la Iglesia Católica está en la Biblia. Preste atención. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados. ¿Cómo es la cosa? ¿Acudían a Juan para qué? Para confesar sus pecados. Pregunto, ¿y Juan era un árbol? ¿Juan era Dios? Entonces, sí, escuche, hermano separado que me está viendo. Sí existe en la Biblia constancia que la gente confesaba sus pecados, no en la pata de un palo. Si usted me muestra donde dice en la pata de un palo, ya listo, eso no existe. O donde usted me diga no confesar los pecados con un hombre, listo, no hablemos más. Pero aquí vemos donde dice que toda esta gente iban a donde Juan Bautista y confesaban sus pecados. Ah, la doctrina de la Iglesia Católica, nuestra madre, está basada en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el problema? Que los protestantes saben que los católicos no leen la Biblia. Como ellos fueron católicos y cuando católicos nunca leían la Biblia, ellos están seguros que los católicos no leen la Biblia y le caen a mentira. Y dice la Biblia, dice, hay que confesar los pecados directamente con Dios o en la pata de un palo. Y usted comienza a buscar en la Biblia y eso no existe. Pero ellos saben que un católico nunca se va a sentar a leer la Biblia para ver si es verdad o mentira. Por eso están tan seguros. Por eso están tan seguros. Le caen a mentiras al católico. Y el católico, en vez de estudiar las Escrituras, entonces dice, si el evangélico dice eso, es porque está en la Biblia, porque el evangélico sabe muchísimo. Eso sí que lee en la Biblia, eso lee muchísimo. Mentiras. Mentiras. A ver, le voy a dar otra cita para que vea que sí la gente confesaba sus pecados. Pero yo quiero que ustedes pongan la lupa. Hechos 19:18. Hechos de los Apóstoles 19:18. Y ustedes van a poner la lupa en una frase que a mí me encanta. No cualquier persona confiesa los pecados. No. Según la Biblia, Hechos 19:18, solamente un grupo de personas puede confesar los pecados. Vamos a ver quiénes son los que confiesan sus pecados. Hechos 19:18.
cuando ya estuvieron a su lado, les dijo. No. Hechos 19, Hechos 18. 19, sí. Ese. 19, 18. Léalo. 19, 18. Muchos Ajá. de los que habían aceptado la fe, Subrayen eso, repítalo. Lo va a repetir 3 veces, dale. muchos de los que habían aceptado la fe, Repítalo de nuevo. muchos de los que habían aceptado la fe, Yo quiero que ustedes se den cuenta que solamente los que aceptan la fe, los que no aceptan la fe no. Otra vez. muchos de los que habían aceptado la fe, Los que aceptan la fe, ¿qué hacen? venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. Solamente los que aceptan la fe. ¿Por qué los protestantes no confiesan sus pecados? Porque no aceptan la fe. Los que aceptan la fe vienen a confesar sus pecados. Y no solamente vienen a confesar los pecados, sino que hay un signo de arrepentimiento. Pongan cuidado. Siga. Leo ahora. Repítalo de nuevo. Muchos de los que vienen. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Siga. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Los quemaron. Entonces, confesaban sus pecados y mostraban el arrepentimiento, haciendo que públicamente quemando los libros. Los que trabajaban con magia, con hechicería, con brujería, confesaban primero su pecado. Está escrito. Pero ojo, solamente los que aceptan la fe. Los católicos aceptamos la fe, los protestantes no aceptan la fe. ¿Tienen la pregunta? Venga aquí con micrófono, porque sin micrófono no se escucha. Así me gusta que pregunten o que, a ver, que... Póngale ahí el micrófono. Quería comentar nomás que tengo yo muchos amigos que son protestantes y justamente ese es siempre el debate, que nosotros no sabemos cómo explicar por la falta de preparación, ¿verdad? Ayer tuve una conversación con ella y ¿qué nos dice? Ellos generalmente lo que más comparan es a la persona. ¿Por qué? Porque nos dicen, ¿cómo en la Iglesia Católica nosotros vamos a hacer lo que dice el sacerdote, siendo que el sacerdote es tal cosa, tal cosa, tal cosa? Los que van en la iglesia, ustedes los católicos que van a la iglesia, son pecadores, son estos, son hipócritas, son, así nos dicen. Entonces yo le respondí, ¿verdad? Si se va a la iglesia, ¿se va para seguirle a Dios o para seguirle a la persona? Justamente, ¿verdad? Porque lo que usted estaba diciendo, padre, dice, ¿verdad? No confesar los pecados. ¿Por qué? Porque el sacerdote es un pecador más y no enseña como debería de enseñar con hechos lo que es la palabra del Señor. Y por eso es lo que quería comentar nomás, ¿verdad? De que... Y yo te voy a responder con la Biblia eso. Muy bien. Te voy a mostrar con la Biblia que la Biblia dice que el sacerdote, a pesar de que es un pecador, sí dice la Biblia que el cura es un pecador. Los protestantes piensan que ellos descubrieron América. No, ellos no descubrieron América. Las mismas Sagradas Escrituras dice que el sacerdote es un pecador, pero el hecho de que sea un pecador no le quita la potestad, el poder que Dios le ha dado. Y está escrito en Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: sí, el sacerdote es un pecador. Sin embargo, tiene un poder que Dios le ha dejado. Vamos a escucharlo. Hebreos 5, 1. Para que los hermanos separados pueden buscar en su Biblia también. Eso está en la Biblia de ellos. Pero sí, ellos primero dicen: los católicos son unos sinvergüenzas, tienen pecado, nosotros no tenemos pecado. Ya explicamos. Los católicos somos como el perro y ellos son como el gato, tapan.
Hebreos 5:1 en adelante. Si usted comienza a escarbar en los protestantes, usted verá que sí hay pecado. Y los que me están escuchando saben lo que estoy diciendo. Ustedes quieren conocer a un protestante, si tiene pecado o no tiene pecado. Bueno, a lo mejor usted tenga un familiar que es protestante y sabe que es pecador igual que los demás. Hebreos 5. Hebreos 5:1. Escúchelo. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Primera condición, no es un extraterrestre, no es un ángel, no es Dios. Es tomado de entre los hombres. En castellano es un hombre. Siga. Y los representa en las cosas de Dios. Esto es lo que hace al sacerdote grande. El sacerdote no es que sea más hombre que los otros hombres o menos hombre. Somos iguales. Lo que lo hace distinto de los otros hombres es que Dios le dio el poder, la autoridad para representar a los hombres delante de Dios. ¿Y para qué más? Escuche. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Tiene la potestad, la autoridad para ofrecer dones y sacrificios por el pecado. Ese es el trabajo del sacerdote. Pero pregunto, ¿y será que el sacerdote es un pecador? Escuche, que lo diga la Biblia, yo no. Dale. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Pongan la lupa. Siga. Pues también lleva el peso de su propia debilidad. Es un pecador como cualquier persona. Entonces los protestantes no han leído la Biblia. Y dice, es que el cura es un pecador y por eso no puedo confesarme con él. No ha leído la Biblia. La Biblia dice que el sacerdote lleva el peso de sus propios pecados, de su propia debilidad. Pero también dice por qué. ¿Por qué dice la Biblia que no es un ángel? ¿Por qué dice que es un pecador? ¿Para qué? ¿Lo recuerdan? Repítalo de nuevo. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. ¿Para qué Dios quiso que el sacerdote fuera un pecador? Para que pudiese comprender a los ignorantes y a los extraviados. Si el sacerdote no fuera pecador y usted llega a confesar su pecado, le dice, maldito para el infierno. Pero como el sacerdote también es un pecador, usted viene y confiesa su pecado y el sacerdote muera callado. Yo te absorbo de tu pecado en nombre del Padre y del Espíritu Santo y muera callado. Él también es un pecador. Está puesto por Dios solo para dar el perdón de los pecados y punto. También puede darle una orientación, puede orientar al extraviado o al ignorante o al débil, lo puede orientar. Pero ha sido colocado por Dios allí, no porque sea un santo, no, ha sido colocado por Dios. ¿Por qué? Porque es un pecador y puede entender a los pecadores. Y ustedes van a ver lo que dice Levítico 21:8 con el sacerdote. Los protestantes dicen, es que el sacerdote es un pecador y por tanto es un hombre cualquiera y hay que tratarlo mal. No, mire cómo dice la Biblia, a pesar de que el sacerdote sea un pecador, Levítico 21:8, a pesar de que el sacerdote sea un pecador, ¿por qué el pueblo tiene que brindarle respeto al sacerdote a pesar de que sea un pecador? ¿Y por qué se acerca a él con humildad y sencillez a pesar de que sea un pecador? Que lo diga la Biblia, yo no. Protestante, agarre su Biblia, porque eso está escrito en la Biblia suya de usted también. Al sacerdote. Escuche esto. Y me voy a poner de pie para que se lo graben bien. Al sacerdote. Al sacerdote. Otra vez. Sacerdote. Al sacerdote. Ese es el sacerdote pecador. Lo tendrás por santo. Lo tendrás por santo. Te lo traduzco en castellano. No es un santo. Pero usted lo tendrá por santo. Repítalo.
Al sacerdote lo tendrás por santo. Lo tendrás por santo. Ahí nos dice la Biblia, el sacerdote es un santo. No, señor. Ya dijo que el sacerdote es un pecador igual que todo. Pero usted, como es un creyente y pertenece al pueblo de Dios y cree en los ministros que Dios dejó, al sacerdote lo tendrás por santo. Santo. ¿Por qué? Escuche, ¿por qué lo tendrás por santo? Dale. Pues él ofrece el pan de tu Dios. Pues él ofrece el pan de tu Dios. En castellano, él representa a Dios y a ustedes lo representa delante de Dios. Y escuche lo que viene. Será santo será para santo ti. Para ti. Será santo para ti. Será santo para ti. No, él no es santo. Pero usted lo tendrá por santo. Será santo para ti. Porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Se lo traduzco en castellano. Lo tendrás por santo porque yo que soy santo lo digo y punto. Y usted obedece. He dicho, caso cerrado. Entonces la Biblia nos dice, usted va a confesarse con el sacerdote porque él es un santo. No, dice, es un pecador, pero usted lo tendrá por santo. Porque yo, que lo elegí y lo consagré sacerdote, soy santo. Y por eso usted tiene que respetarlo. Yo le doy un consejo. Ojalá a Dios nunca le caiga pesado el sacerdote y nunca tenga un problema con el sacerdote. Pero el día en que usted tenga algún problema con algún sacerdote, mejor cállese la boca. Mejor vete a tu casa y dile, Señor, porque Dios defiende a sus ministros. Y si usted se mete con él, se está metiendo con Jesús. Él se lo dijo a los apóstoles en Lucas 10:16, que ustedes deben recordar. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha, y quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Entonces, bueno, la Biblia habla de que el sacerdote... Allá, ¿tiene una pregunta? Venga para acá con el micrófono. A mí me gusta así. Venga con el micrófono. No, porque es que estamos grabando y la gente quiere escuchar lo que usted dice. Y si no, se nos quedamos en el aire. Y si hay algún hermano que no sea católico, que haya llegado y quiere compartir, pase para acá. No hay ningún problema. Aquí podemos hablar y compartir. Y esto es abierto no solo para los católicos. Es abierto para todos. Porque esto es una escuela de Biblia, donde todo el que crea en las Sagradas Escrituras puede traer su fundamento y podemos dialogar. Buen día, Padre, y para todos. ¿Es católica o no es católica? Soy católica, creyente, devota de la Virgen María, de Jesucristo, la Santísima Trinidad. Bueno, muy bien, muy bien. ¡Viva Cristo, viva María! Muy bien, muy bien. Y quiero prepararme para cualquier conversación con cualquier grupo que no sea de mi religión. Y estoy abierta para conversar y prepararme para poder dialogar con quien venga. Dime, ¿qué me iba a preguntar? Y yo solamente quería reiterar, Lucas, ¿qué capítulo? Porque estoy anotando todito, Padre. El que recién dijo, el capítulo... Lucas 10:16. ¿Y el versículo? Lucas capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. Y gracias, Padre. Somos bendecidos por su presencia. Bueno, ojalá podamos tener mucho más aquí en Paraguay y en Paraguarí y Yaguarón. Amén, amén. Gracias. Pues si me tratan bien, vuelvo. Si no, no vuelvo. Estoy echando broma. Seguimos. Estoy mostrándoles que en la Escritura es necesario el sacerdote, a pesar de que es un pecador. Jesucristo lo dejó de manera simbólica. El sacerdote es importante para el pueblo de Dios. San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Ustedes van a escuchar. ¿Tiene una pregunta el hermano? Pero venga al micrófono, porque ahí sí estamos sin micrófono. San Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante. Para que ustedes descubran que sí es necesario el sacerdote. Algunas palabras. Me hace recordar que un laico dijo,
el tractor es más fuerte que la fe. ¿Ah? Porque el tractor mueve montaña, la fe mueve montaña, dice, porque sin embargo el tractor es más fuerte otra vez que la fe, dice, porque el tractor derriba la montaña. ¿El qué? El tractor derriba la montaña. Se dice que la fe es más fuerte que el tractor, mueve montaña, la fe mueve montaña, sin embargo, el tractor derriba la montaña por la fe, no, dice. Un laico que estudió para ser cura y dejó. Y tengo un sobrino que es obispo ya en una religión mormón. Era súper católico antes de visitar a la Virgen María de Calcupé para conseguir trabajo y todas esas cosas. Y ahora me dicen que gracias a que estoy ahí conozco la verdad. Porque los sacerdotes mienten. Y yo soy católico apostólico romano. Y estuve con los país 3 años internado. Y conozco mucho visité también Tierra Santa, recorrí todos los lugares santos, la tumba de Jesús, la tumba de María, donde nació el niño Jesús. Era todo subterráneo, era todo bajo tierra ya, 4 metros de profundidad, están todos los lugares originales. Muy bien. Donde fue la carpintería de San José. ¿Y cuál es su pregunta? No tengo pregunta porque yo no leo la Biblia. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, gracias por su testimonio. Gracias por compartir. Vengo de 17 hermanos. Muy bien. Entonces, me alegra de que esté aquí para escuchar. Y para que pueda... estamos vivos 9 todavía. Y muy bien. El último tiene 60 años. Muy bien. Le felicito pues por venir a escuchar la palabra del Señor para que pueda decirle a otras personas su fe. Pongan la lupa lo que Jesucristo nos dice sobre el sacerdote. Los hermanos separados dice el sacerdote, Dios no utiliza instrumentos. A ver, yo tengo que ir directamente a Dios. ¿Por qué yo tengo que ir al sacerdote? Si yo sé que Dios está en todas partes, yo aquí mismo puedo decirle, Señor, mire, pequé, perdóname. ¿Por qué tengo que ir al sacerdote? Debo decirles hoy por qué deben ir al sacerdote. Porque el mismo Jesucristo, siendo Dios, quiso que fuéramos al sacerdote y lo mandó claramente. Lucas 17:11. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Observen la escena. Jesucristo está vivo en persona. Vienen 10 leprosos, se encuentran con él y le claman: Jesús dijo, David, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros. Ustedes van a observar si Jesucristo tuvo compasión, tuvo misericordia o no tuvo misericordia de ellos. Y van a observar cómo tuvo misericordia de ellos, cómo tuvo compasión. Si la Biblia dice que Jesús tuvo compasión, entonces Jesús es misericordioso. Pero si la Biblia dice cómo Jesucristo tuvo misericordia, es para enseñarnos a nosotros. Escuche lo que le dijo Jesús. Jesús les dijo: Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Deténgase ahí. Observen algo. Los protestantes dicen, tenemos que ir a Jesús directamente. La Biblia dice lo contrario. Jesús podría decirle a los leprosos que la lepra representa el pecado. Jesús bien podría decirle: venga y lo sano. Y quedan sanos. Y ya. Porque es el Dios y vienen a Él directamente. No necesitan intermediario, no necesitan ningún sacerdote. Pero si Jesucristo le dijo: sí voy a tener misericordia de ustedes, vaya, preséntese a los sacerdotes. Pregunto, ¿esa palabra es solamente para los hombres de aquel tiempo
o para los hombres de todos los tiempos. La palabra de Dios no pasa de moda, es para todos los tiempos. Y cuando Jesucristo dice, vaya y preséntese a los sacerdotes, ¿sabe qué está diciendo en castellano? Yo tengo mis ministros, yo tengo mis embajadores. Si usted va a uno de mis ministros o de mis embajadores, es como si lo estuviera haciendo conmigo. Él mismo dio la orden. Si Él dio la orden, vaya y preséntese a los sacerdotes. Si Jesucristo era protestante y no quería a los sacerdotes, ¿por qué se le ocurrió decir, vaya y preséntese a los sacerdotes? ¿Será que los protestantes enseñan igual que Jesús? ¿Enseñan la doctrina de Jesús? Aquí, el día en que un protestante lea esto, dice que Jesús cometió una herejía. Dijo, vaya, preséntese a los sacerdotes. Eso es una herejía. Eso es pecado. ¿Cómo lo va a mandar ante el sacerdote? Y Jesucristo fue claro. Lo mismo que dice la Iglesia Católica, lo dice la Biblia. Vaya ante el sacerdote. ¿Tiene la lepra del pecado? Vaya ante el sacerdote. Los protestantes dicen, ¿tiene la lepra del pecado? Vaya directamente donde Jesucristo. Y cuando llega a donde Jesucristo, le dijo a Jesús, ¿quién lo mandó para acá? ¿Ya no le dije que fuera donde los sacerdotes? ¿Por qué no me hacen caso? Dios sí quiere usar de misericordia. Para eso dejó los sacerdotes. Si quiere lo lee de nuevo, completo, y sigue. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, váyanse y preséntense a los sacerdotes. Y pongan cuidado lo que viene. Mientras iban, quedaron sanos. ¿Tuvo misericordia o no tuvo misericordia? Sí tuvo misericordia. ¿Cómo sabemos? Lo sanó. Ahora, ¿por qué lo sanó? Porque obedecieron a su palabra. Obedecieron a su mandato. ¿Cuál fue el mandato? Vaya y preséntese a los sacerdotes. Cuando una persona obedece sin criticar, sin protestar, entonces Jesús lo sana. Pero cuando una persona se vuelve protestante, ¿por qué tengo que ir al cura pecador igual que yo? ¿Por qué un sacerdote si lo tengo a usted directamente? Si usted es Dios, ¿no es que usted es el Hijo de Dios que tiene poder? ¿Dónde está su misericordia? ¿Por qué no me quiere curar a mí? ¿Me tiene rabia? ¿Quiere que me condene? ¿Quiere que muera con la lepra? No, ellos no protestaron. Si el Señor dijo, vaya y preséntense a los sacerdotes, dijeron, mande, Señor. Y fueron y quedaron sanos. Por eso Jesucristo en el Evangelio de San Lucas capítulo 6 versículo 46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Lucas 6, 46. San Lucas capítulo 6 versículo 46. Jesucristo le reclama a los protestantes que ellos dicen, Jesús es mi Señor, aleluya. Gloria al Señor. Nosotros creemos en Cristo. Creo en Cristo y soy salvo. He reconocido, he dicho públicamente que Cristo es mi Señor. Ya lo reconocí públicamente. Y dice la Biblia allá en Romanos capítulo 10 versículo 9. Dice, el que confiese con sus labios y crea en su corazón, aleluya, que Cristo es el Señor, será salvo, aleluya, gloria al Señor. Yo ya reconocí que Cristo es el Señor. Pues mire lo que dice Jesús. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Otra vez, escuchen protestantes lo que dice Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué llamas a Jesús Señor, Señor? ¿Y no hacen lo que digo? ¿Y no hacen lo que digo? ¿Qué fue lo que él dijo en Lucas 17, 11? Vayan y preséntense al sacerdote.
¿por qué dicen Señor, Señor y no hacen lo que Él manda? Entonces los que estamos equivocados no somos los católicos. Entonces los católicos estamos haciendo lo que dice la Biblia. Creer en Jesucristo no basta con decir yo creo en Cristo y soy salvo. No, esa es la mentira más grande de Satanás. Porque la Biblia dice que el diablo también cree en Dios y no por eso es salvo. Porque el diablo cree en Dios y no cumple su palabra, no hace lo que Él manda. Nosotros creemos en Dios y tenemos que hacer lo que Él manda. ¿Qué manda Él? Vaya y preséntese a los sacerdotes. Y para que se den cuenta que eso no es malo, cuando ellos obedecieron, solamente con obedecer la palabra, iban por el camino y quedaron sanos. ¿Qué está diciendo Dios con eso? Que cuando usted y yo obedecemos a la palabra de Dios, aunque nos cueste, que cuando usted y yo utilizamos los instrumentos que Dios ha dejado, aunque no esté de acuerdo, aunque sean pecadores, entonces el Señor te limpia de la lepra. Por eso ustedes verán que los protestantes cargan con su pecado. No han sido liberados, no han sido purificados de su pecado. Y nunca digan ustedes que es lo mismo ser católico que ser protestante. Nunca. Porque nunca es lo mismo que usted se quede con la lepra. ¿Usted se imagina que esos leprosos hubiesen sido protestantes? Y Jesús le dice, vaya, Señor, ten misericordia de nosotros. Vaya, preséntese al sacerdote. Al sacerdote ni loco, ni aunque me esté muriendo. Si hubiesen muerto de lepra, ¿o no? Claro, ¿cómo un protestante va a ir a un sacerdote? ¿Es un hombre pecador? ¿Cómo va a creer? Ellos van directamente a Dios. Le estoy mostrando capítulos y versículos para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Si hubiese un protestante que me mostrara a mí lo contrario, yo me quedaría callado. Pero no hay una cita, así mire hermano, no hay una, donde diga que un hombre no tiene poder para perdonar pecados. No hay. Pero señor cura, yo quiero que usted me muestre donde diga que Dios le dio poder a los hombres para perdonar pecados. ¿Quiere saber dónde lo dice la Biblia que Dios le dio poder a los hombres para perdonar pecados? Vamos a buscarlo. San Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante. San Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante. Aquí dice la Biblia que Dios le dio poder para perdonar los pecados. Escúchenlo. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Deténgase un momentico aquí. ¿Qué es lo que Jesús le trae a sus apóstoles? Paz. Ahora vamos a poner la lupa para ver de qué manera nos trae la paz. Ya sabemos que nos trae paz. Lo que no sabemos es cómo vamos a recibir esa paz. ¿Cómo la vamos a recibir? Jesús muere, Jesús resucita, se le aparece a los apóstoles y dice, la paz esté con ustedes. Escuche. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Pongan la lupa, analicemos esta frase, repítalo. Como el Padre me envió a mí. El Padre me envió a mí, siga. Así los envió yo también. Así los envío yo también. A ver si observan algo. ¿Jesucristo tiene enviados en la tierra o no tiene enviados? ¿Cómo sabemos? Porque dice, el Padre me envió a mí y de la misma manera yo los envío a ustedes. Entonces Jesucristo tiene enviados. Tiene sus ministros, tiene sus embajadores. El Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. ¿Por qué los envía a ellos?
Porque Jesús acaba de morir, Jesús acaba de resucitar, ahora Jesús se va al cielo, pero va a dejar en la tierra sus ministros. Y le va a dejar una tarea. Vamos a ver cuál es la tarea. Dicen los protestantes, la tarea es predicar el evangelio casa por casa. Vamos a ver, ese también es la tarea. Pero vamos a ver cuál tarea dejó, según dice San Juan. Va, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Dale. ¿Sí? Dicho esto, sopló sobre ellos y Dicho esto, sopló. Sopló. ¿Por qué sopló? Porque el Espíritu Santo no se ve, es como el aire. Y Jesús sopló. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué les dio el Espíritu Santo? ¿Para qué? Los envía, sí, no los envía solo, los envía con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pongan la lupa y pónganle zoom, para que lo vean grande y cerquita. Zoom. A ver. a quienes descarguen de sus pecados. A quienes descarguen de sus pecados. ¿Para qué los está enviando? Para perdonar pecados. A quienes descarguen de sus pecados. ¿Qué fue lo que les dijo cuando los saludó? La paz. ¿Cómo nos trae la paz? Descargándonos de los pecados. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Serán liberados. Ahora comprenden por qué el diablo no quiere que usted se confiese. Porque cuando usted se confiese quedará liberado. Ahora verá que los hermanos separados, sin darse cuenta, no por maldad, sino por el engaño del diablo, están llevándole la contra a Dios. Dios mandó, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Sí mandó a los hombres, con el poder del Espíritu Santo, a perdonar los pecados. Y eso hay un solo ser que no le interesa y no quiere: Satanás. Satanás no quiere que usted reciba el perdón de los pecados. Por eso agarra a los protestantes y los engaña con doctrinas diabólicas falsas, para que digan, no hay que confesarse con un hombre, porque Satanás sabe que Jesucristo le dio poder a los apóstoles de perdonar pecados, y que si usted va al sacerdote para recibir el perdón, entonces sus pecados le quedan perdonados, y Satanás se quedó latiéndole a la luna. Se le escapó la presa que tenía ya segura. Este es el problema que tenemos. Pero Jesucristo dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío. Sí tiene enviados, sí tienen ministros, y los envió con el poder del Espíritu Santo para perdonar. Otra vez, a quienes le descarguen. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Se lo traduzco en castellano. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le dijo a los apóstoles, le quedarán. Pero le puso algo más. Pero a quienes no se lo perdonen, les quedarán retenidos. Pregunto, ¿será que los pecados de los protestantes han sido perdonados? Ahí dice, a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Los católicos que se confiesan ven cumplida en su vida esta palabra de Dios. A quienes le perdonen los pecados le quedan, sienten la experiencia del perdón. A quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. ¿A quién no le perdona el cura los pecados? Al que no se confiesa. ¿Y quiénes son los que no se confiesan? Los protestantes. Y aquellos católicos que ya está que se va para protestante. A ver, ¿hace cuánto tiempo usted no se confiesa? No, mejor no lo diga. Ya hay católicos que están viviendo como los protestantes, sin confesar sus pecados.
esto no es correcto, esto no está bien. Entonces Jesucristo mandó a los apóstoles a perdonar los pecados. Lo curioso, hermano, lo curioso es que cuando Jesucristo se le apareció a los apóstoles y los mandó a perdonar pecados, había un discípulo, un apóstol que no estaba. ¿Se acuerda quién era? Tomás, ponga cuidado. Dale, siga. Había uno que lo representaba a ustedes y a mí que no estábamos cuando eso. ¿Ustedes estaban cuando eso? No, los protestantes tampoco. Pero había un Tomás, un apóstol, creyente en Cristo, había seguido a Cristo, pero él no estaba. Y le contaron que Jesucristo les había dado el poder para perdonar pecados y él dijo, eso sí me cuesta a mí creerlo. Yo no creo eso. Vamos a escucharlo, dale. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces, observe, Jesús viene y le dice, a quienes ustedes, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Tomás, uno de los 12, no estaba. Y los apóstoles le contaron. Y vamos a ver si creyó o no creyó. Para que vean ustedes que el primer protestante fue Tomás. Pongan cuidado, dale. Los otros discípulos le dijeron. Los otros discípulos le contaron que habían visto al Señor, que el Señor le había dado poder para perdonar pecados. Y miren la actitud de Tomás, la misma de los protestantes. Dale. Hemos visto al Señor, pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Observen, no creeré. Observen esto. Ya va, perdón un momentico. Observen esto. Jesús viene, le dice a los apóstoles, el Padre me envió a mí, de la misma manera yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Tomás no estaba, pero los discípulos le contaron. El Señor dijo esto, el Señor nos mandó esto. Y a él le pareció difícil. Él no quiso creer. Él dijo, si yo no veo a Jesús, no creo. ¿En qué está negando creer? ¿En qué se niega a creer Tomás? Se niega a creer en las palabras de los apóstoles. Los apóstoles le contaron y él dice, no creo hasta que no vea. Los protestantes se niegan a creer exactamente como Tomás lo que dice la Biblia. Lo que los apóstoles contaron, ¿qué contaron? Lo que estoy leyendo. Lo mismo, exactamente lo mismo que negó Tomás, lo niegan los protestantes. ¿Qué negó Tomás? Los apóstoles le contaron que Jesús les había dado el poder para perdonar pecados, que los habían mandado como el Padre los mandó a ellos, a él, y entonces él dijo, yo no lo creo. Hoy día los protestantes hacen exactamente lo mismo. Y vamos a ver si Jesús cuando se encontró con Tomás lo aplaudió y le dijo, muy bien Tomás, así es, los protestantes tienen razón, no tienen que estar creyéndole a los apóstoles lo que ellos digan, tienen que ver. Vamos a ver qué pasó. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y créeme. Deja de dudar y cree. Llamó a Tomás y lo regañó, le jaló las orejas. Le dijo, a ver, ven acá Tomás, mete tu dedo
en mi mano, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué nos está diciendo la Biblia con eso? Que cuando usted y yo nos negamos a creer lo que los apóstoles contaron, que el Señor les había dicho, lo que el Señor les había mandado, y nosotros nos negamos a creer, porque queremos ver es al Señor, que Él nos lo diga personalmente a nosotros, y si Él no nos lo dice personalmente a nosotros, no lo creemos, ni aunque los apóstoles lo hayan dicho en su palabra. Dice la Biblia que cuando uno se porta así, como Tomás, es un protestante, y no solamente un protestante, sino que está hiriendo, lastimando las heridas del Señor. Mete tu dedo en mi mano, ¿qué está diciendo? Me estás lastimando por tu falta de fe. Mete tu mano en mi costado, estás hiriendo mi corazón de nuevo, porque yo dejé esto, dejé la confesión para el perdón de los pecados, y tú no lo quieres creer. La misericordia que tuve con el mundo, tú no lo quieres creer, estás hiriendo mi corazón de nuevo. Y le dice, no seas incrédulo. ¿Qué fue lo que él se negó a creer? Lo que los apóstoles le habían dicho. ¿Qué le habían dicho? Que Jesús le había dado el poder de perdonar los pecados. Exactamente es lo que los protestantes hoy se niegan a creer.